Buenas tardes. En el día de hoy vamos a hablar de ruido, planificación, configuración de equipos de medición. Mi nombre es Fernando Bullo y pertenezco a la Gerencia de Prevención. Para comenzar con el tema, vamos a hablar de que el ruido es un contaminante que genera perturbación auditiva. Podemos diferenciar ruido de sonido. Si escuchamos música, nos parece agradable, pero no deja de ser un ruido también. La exposición constante al ruido en el lugar de trabajo aumenta el riesgo de estrés y también aumenta la posibilidad de tener algún tipo de accidente o la ocurrencia de varios accidentes. También provoca la disminución de la audición. Para realizar una medición de ruido y determinar la protección que debemos utilizar, los trabajadores expuestos deben estar con los protectores auditivos adecuados. Para esto debemos seleccionar y planificar cómo vamos a hacer la medición. Lo principal es saber qué tipo de ruido vamos a tener. Como por ejemplo vemos en pantalla que tenemos ruidos de fuente, donde la emisión es una sola fuente, donde no hay perturbación a ningún tipo de operario y solo queremos determinar cuál es la cantidad de ruido que hace esa fuente exclusivamente, o el ruido de un ambiente laboral, cuando medimos el riesgo que puede generar esa fuente a los operarios que están trabajando cercana a ellas. A su vez, podemos clasificarlo en subgrupos. ¿Cómo lo clasificaremos? Bueno, ruidos continuo o estable. Se considera continuo o estable cuando no existe una fluctuación de más o menos 5 decibeles. Ruido estable. Cualquier máquina que funciona constantemente, puede ser un motor. Ruido fluctuante o periódico es cuya fluctuación de decibeles varía en 5 decibeles, más o menos hacia arriba y más o menos hacia abajo. Podemos dar un ejemplo clásico y rápido. ¿Qué puede ser? Bueno, puede ser un compresor. Genera un ruido, se para una vez que cargó y luego vuelve a arrancar después de un periodo de tiempo determinado. Ruido de impacto es muy fácil de determinar, solo que no lo determinamos en decibeles A sino en decibeles C. Pero ¿qué pasa con el ruido de impacto? Debemos considerarlo para guillotinas, un arma de fuego, y se mide en decibeles C. Existen diversos tipos de sonómetros. Generalmente uno habla de sonómetros clase o tipo 2, clase 2, bueno, existen varios. El primer tipo de sonómetro que debemos considerar es el sonómetro tipo 0, que se utiliza exclusivamente para laboratorios. Sirven como dispositivos estándar de referencia para calibrar el resto de los sonómetros. Su fidelidad es mucho más alta que los que veremos a continuación. Tipo 1 se utiliza para los laboratorios y también para terreno. Lo que cambia entre el tipo 1 y el tipo 2 es la fidelidad del micrófono. Acá tenemos que hacer un llamado de atención. Claro que la ley, la resolución 295 y la resolución 85 nos para en un lugar determinado, donde nos dice qué tipo de decibelímetros podemos utilizar y nos pide la clasificación de tipo 2 como mínimo, integradores y de tipo 2. Los de tipo 3, como vamos a ver en la filmina siguiente, están descartados por la ley porque no son integradores. Solo miden el ruido que percibe en el momento
y fluctúa constantemente. Para esto deberíamos tomar periodos y hacer un cálculo integral nosotros, a mano o en una computadora, para poder determinar aproximadamente con un margen de error muy amplio el ruido que tenemos en ese lugar. Pero claramente no lo podemos utilizar ni de la manera que yo les expliqué, porque están descartados por la ley. Volvemos a reiterar, a la hora de seleccionar un instrumento de medición, lo que debemos tener en cuenta es que cumpla mínimamente con la legislación vigente, resolución 295 del 03 y resolución SRT de 85-2012. ¿Por qué? Porque ahí nos dicen que los sonómetros deben ser integradores de tipo 2 como mínimo. Quiere decir que los únicos que podemos tener en cuenta en este momento para hacer una medición son 0, tipo 1 y tipo 2. Ya el tipo 3 está totalmente descartado. ¿Qué hacen los sonómetros integradores? Bueno, realizan una medición del nivel sonoro continuo equivalente, que es algo que a nosotros nos pide la ley para poder determinar el nivel sonoro del lugar de trabajo. Ahí es donde nosotros vamos a hacer una referencia y donde vamos a sacar esos 85 decibeles para 8 horas de trabajo. 85 decibeles, 8 horas de trabajo. Esa es la relación que tenemos en la ley. Pero cabe aclarar, porque esto es una duda constante, que no es la única. Porque si yo tengo 94 decibeles y estoy expuesto una hora, también cumplo con la ley. Entonces, hay varios parámetros de referencia que debo tomar cuando uno va a hacer una medición. ¿Qué es una dosimetría o para qué se utilizan los dosímetros? Es un equipo que monitorea el ruido ambiente, pero que se puede transportar y va sobre el trabajador. El trabajador va caminando, que tiene diversas tareas, con diversas fuentes sonoras. Necesito hacer una dosimetría para poder calcular cuánto es la dosis efectiva en cada uno de los lugares que recorre el trabajador. ¿Cuánto tiempo mido? Esta es la pregunta que la mayoría se hace. 1 hora, 10 horas, 5 minutos, 3 minutos, 4. No existe un tiempo establecido. Hay que medir tanto. Si quiero hacer una medición correcta, tengo que medir las 8 horas de la jornada laboral, porque me dice que hay 85 decibeles para 8 horas. En cambio, ¿cómo puedo determinarlo? Planificando cómo lo voy a hacer, conociendo la tarea que hace el operario, cuántas tareas hace. Y de esa manera yo voy a poder decir que voy a efectuar un ciclo típico de ruido. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué es el ciclo típico de ruido? Una vez analizada la tarea, los horarios, si son diurno, nocturno, los procesos, puedo determinar que si tenemos una fuente de ruido que funciona 2 máquinas 1 hora y una tercera máquina enciende cada 15 minutos, tengo que determinar que para poder captar las máquinas, las 2 que tengo encendidas más la que prende solo 15 minutos, debo efectuar una medición de más de 1 hora y cuarto para poder tomar los 2 ruidos que tengo de estas 2 máquinas más el ruido que se me sumaría cada 15 minutos una vez por hora. ¿Se entiende? Diciendo esto, queda claro que no hay una hora de ruido determinado. No voy a medir ni 1 hora, ni 5, ni nada. Lo que tengo que tener en cuenta es que el equipo debe proyectar las 8 horas de trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? La mayoría de los equipos integradores nos dice, mido 1 hora, pero evalúo como si en esa hora hubiese medido 8. Y me termina dando el nivel sonoro continuo equivalente para la jornada laboral de 8 horas. Debemos también ponderar algo. Cuando vamos a hacer una medición de ruido ambiente o general, el equipo debe estar en slow, que es respuesta lenta, y decibeles A. Cuando voy a hacer un ruido de impulso de impacto, porque tengo que medir una guillotina, lo que debo determinar es que el equipo esté en respuesta rápida, generalmente lo van a encontrar en fast, y decibeles C, porque la ponderación de la curva de decibeles es diferente la A de la B y de la C. Y hay una Z,
que es lineal. Entonces, debo tener en cuenta esos dos parámetros. Ruido ambiente, respuesta lenta, decibeles A. Ruido de impacto o de impulso, ponderación de decibeles C y respuesta rápida. Se deberá hacer un buen diagnóstico inicial, como decíamos anteriormente, porque la legislación 295 también nos indica un parámetro. Dice que nosotros debemos medir todos los ruidos por encima de los 80 decibeles y descartar todo lo que está por debajo de esa línea. La mayoría de los equipos hoy por hoy vienen desde 30 decibeles en adelante, entonces que yo puedo ponderar todo. Pero también puedo configurar el equipo en que solo me mida los de 80 hacia arriba. De las dos maneras está bien. En mi caso particular, me gusta medir todo el espectro, porque si tengo ruidos molestos por debajo de 80 decibeles, si yo no lo configuro en 80, me los va a captar el equipo y los voy a poder tomar también. En cambio, si yo tengo configurado el equipo con 80 decibeles, todo lo que esté por ahí debajo no lo voy a tomar. También hay que identificar bien la fuente. Si tenemos una sola fuente con operarios trabajando en un lugar determinado, o si tenemos varias fuentes. Generalmente esto se genera en las pymes. ¿Qué quiero decir? En las empresas pyme, generalmente el operario, el que trabaja con el torno, trabaja con la fresa y trabaja con otro equipo. Entonces, él va migrando de tareas por diferentes lugares, lo cual yo tendría que hacer una medición de ruido en la fresa, una en el torno y otra en la otra área de trabajo. Si yo quiero determinar cuánto es el nivel sonoro de esa persona, debería ser una suma de fracciones. Si yo tengo un dosímetro, la mejor forma de solucionar esta situación es haciendo una dosimetría. Durante las 8 horas veo cuánto tiempo está expuesto en cada una de las fuentes de trabajo y me va a dar el nivel sonoro continuo equivalente que está expuesto en su jornada laboral. Entonces él repetiría constantemente el ciclo típico de ruido, pasando por los diferentes procesos. Otra de las cosas que muchos nos preguntamos, ¿a qué altura debemos situar el micrófono del decibelímetro? Bueno, la mejor forma de solucionar esta situación es colocar un trípode y ponerlo a la altura del trabajador lo más cerca posible a la posición de trabajo, porque ahí estaríamos simulando como si fuera el oído del trabajador. Hay forma de hacerlo de otra manera, montarlo cerca de la máquina, pero vamos a perder en esas situaciones, algún tipo de error nos va a generar. ¿Por qué? Porque no vamos a tener la posición correcta del trabajador. Entonces lo mejor es respetar, como decimos acá, montarlo a más o menos una esfera imaginaria de la cabeza del trabajador de 60 centímetros de diámetro y montarlo sobre un trípode a la altura del oído de la misma para poder respetar la esfera de los 60 centímetros imaginarios. Claro que son imaginarios, 2 centímetros, 3 centímetros para un lado o para el otro, no va a variar la medición y está bueno hacerlo igual porque uno cuantifica. Lo mejor que tiene este tipo de contaminante es que uno lo puede cuantificar. Cuando vos podés cuantificar algo, podés resolver. Si yo tengo algo totalmente abstracto, es muy difícil resolverlo. ¿Cómo resuelvo algo que no sé cuánto tengo? No sé ni si es contaminante. En cambio acá la ley es específica. 85 decibeles, exposición de 8 horas. Y de ahí hacia abajo. 88 decibeles 4 horas, 94 1 hora, pero lo puedo cuantificar. Ya cuando yo cuantifiqué que tengo 85 decibeles, ya sé que tengo que tomar una medida. Entonces, al poder cuantificar, puedo generar una medida para corregir. ¿Cómo evalúo la posición
o cómo determino la dosimetría, como dijimos antes. Si yo tengo diversas tareas, lo mejor es respetar el ciclo típico de ruido en todos los procesos. Y que el trabajador, a través del dosímetro, trabaje las 8 horas continuas en todas las tareas que él considere o que hace habitualmente, y determinamos ahí el nivel sonoro continuo equivalente. Debemos proyectar la dosis recibida en toda la jornada, que lógicamente si son 8 horas de trabajo y tengo 85 decibeles, ahí estamos hablando de un 100% de dosis. En cambio, cuando bajamos los decibeles, bajamos la dosis. Claramente hay que saber que esto no es lineal, sino integrador. El ruido no se mide en forma lineal ni se suma en forma lineal, sino en integración. Ahora, si yo tengo diversas tareas con diversas fuentes y puedo determinar si el trabajador, puedo determinar el ruido en cada una de las fuentes y puedo determinar cuánto tiempo pasa ese trabajador en cada una de esas fuentes, por una suma de fracciones puedo determinar cuánto es la exposición a lo largo de las 8 horas que tuvo ese trabajador en esas tareas. Entonces no siempre un problema lo resolvemos con un dosímetro. Muchas veces nos preguntan, ¿solo con un dosímetro resuelvo eso? No. Si yo puedo estipular sectores, tiempos de trabajo y ruidos en esos sectores, a través de una suma de fracciones puedo determinar cuánto es la exposición de ese trabajador. Me han llegado algunas preguntas que las voy a contestar aquí. La primera pregunta que me hacen es ¿cómo debemos hacer una medición de ruido ambiente o una dosimetría? Bueno, como explicaba anteriormente, vuelvo a explicarlo. Tenemos 3 formas de hacer esto. O hacemos el ruido ambiente para una fuente sonora determinada, porque la tengo fácil. Tengo una persona que trabaja 8 horas en un torno. Bueno, hago una medición de 1 hora, 15 minutos, según el proceso, si cambia de materiales o todas las diversidades que puede tener esa tarea, pero ya sé que esa persona no cambia de tarea. El resultado de esa medición, de lo que me dé y la cantidad de decibeles, sé que la persona está expuesta a esos decibeles y hago esa determinación sobre esa fuente sonora. Ahora, si yo tengo una persona en diversas tareas, en distintos ambientes, una parte que es tornería, otra parte que es fresa, pero están discriminados los ambientes, debo hacer una dosimetría, porque la persona se va trasladando en los distintos procesos. ¿Queda claro? No tengo un dosímetro, conozco las determinadas fuentes emisoras de ruido y también conozco el tiempo que la persona trabaja en cada una de las fuentes. O lo puedo calcular. Trabaja 1 hora en el torno, trabaja 1 hora en la fresa y trabaja 4 horas en... No vamos a poner una guillotina porque cambiaría de ruido, pero pongamos en una moladora. Bueno, yo determino la cantidad de ruido que existe o que genera el torno, que es la fuente de ruido que tengo, emisora, la de la fresa y la de la moladora. Y por una suma de fracciones, determino el nivel sonoro continuo equivalente al cual va a estar expuesto ese operario, sin tener la necesidad de tener un dosímetro. Quedan respondidas esta pregunta. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué resolución especifica que el sonómetro debe ser integrador y de tipo 2 como mínimo? Bueno, les cuento un poco. En la primera parte, el 351, cuando habla de ruido, hablaba de un sonómetro. Listo. No había otra determinación más que un sonómetro. Por eso anteriormente se permitían los de tipo 3. Cuando en el 2003 aparece la resolución 295, encripta eso en que el decibelímetro debería ser integrador. Ya deja fuera todos aquellos que miden puntualmente y no integran las mediciones
en el periodo de tiempo. En el 2012, cuando se hace la resolución 85, donde determina cómo debemos volcar todos estos datos que nos entrega el equipo, nos dice que debe ser integrador y como mínimo de tipo 2. De esta manera ya descarta todos los que sean de tipo 3. Entonces, la 295 y la 85 es la que nos determina esta pregunta. Aparte, la 85 lo que viene a hacer es encriptar todo aquello que estaba perdido en el aire. Porque cada cual determinaba su medición o hacía su protocolo como le gustaba. Entonces no terminábamos de cerrar el círculo de decir, bueno, medí 85 decibeles, ¿cuáles son las medidas correctivas? Yo decía que estaba bien o estaba mal y nadie me podía decir que estaba bien o que estaba mal, porque ninguno me determinaba cómo debería ser. El 85, la resolución 85 lo que nos dice es, bueno, de ahora en más todos estos datos que tenemos, los 85 decibeles, sí, quedan encriptados en este modelo y todos los vamos a leer igual. ¿Queda claro? La otra pregunta es la clásica, ¿cuánto tiempo debo medir? ¿O qué es el ciclo típico de ruido? Como dijimos anteriormente, y volver a repetir lo que habíamos charlado, no tengo un tiempo determinado de la situación. Lo que tengo es que determinar el proceso. Lo que me determina el tiempo de trabajo o el tiempo de medición que tengo es el proceso. El proceso me va a decir si trabajo con una, dos o tres máquinas, tengo 4 máquinas juntas y una me prende alternadamente 15 minutos. Bueno, debo determinar que si esta trabajan las 8 horas de trabajo no tengo problema. Mido 20 minutos y ya determiné las 8 horas de trabajo porque me lo proyecta el equipo. ¿Qué pasa cuando me ingresa una quinta máquina de estas 4? Estas 4 son constantes, pero me ingresa una quinta. Esa quinta, tengo que ver cuánto acciona en el ciclo típico de ruido o en el proceso. Acciona cada 1 hora 15 minutos. Debo medir más de 1 hora 15, porque estas 4 son constantes. La que me altera la cantidad de tiempo de medición es la quinta máquina que me ingresa. ¿Se entiende? Bueno. Muchas gracias por la atención y cualquier consulta que ustedes tengan, les dejo los canales de comunicación de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. La página web, el 0800, Facebook y demás canales de comunicación que tienen ustedes. Buenas tardes.